Y me encantó este título, ¿no? Porque mire, esto debería de ser así, ¿no? El lugar donde todo comienza. Pero estamos hablando de cómo es que Dios, en su diseño y en su propósito, instituyó la familia, ¿no? De acuerdo a su palabra, de acuerdo a todo, a toda su voluntad. Y eso debería de llevarse a cabo como Dios lo diseñó, pero lamentablemente la desobediencia de Adán trajo serias consecuencias, ¿no? A la familia. Y eso lo vemos incluso desde los primeros dos hijos, ¿no? Como Caín mata a Abel, ¿no? Y realmente se ve una crisis, se ve consecuencias, ¿no? De haberse salido del diseño y de la voluntad de Dios. Entonces, creo que es importante, ¿no? Para nosotros considerar estas lecciones para volver, porque creo que ahora el propósito de la iglesia en la tierra es volver simplemente a los diseños eternos de Dios, ¿no? Entonces, y uno de los diseños tiene que ver con la familia, con volver en un orden, al orden en el cual Dios lo había establecido, ¿no? El padre, la madre y los hijos, ¿no? Y que todos puedan adorar y que todos podamos estar en comunión, en una perfecta comunión y que todos podamos obedecer a nuestro Padre Dios, ¿no? Entonces, eso creo que es fundamental para nosotros. En la lección uno habló bastante de eso, lo que nos compartía el pastor Juan Carlos. Y en esta lección 2 el título de esta lección dice reposados, descansados, ¿no? O sea, hablando también de la familia. ¿Cuál era el diseño? O sea, Dios había hecho la familia para que viva en reposo y también vive en descanso. Y es algo que lamentablemente, o sea, hoy en día no vemos eso, ¿no? Ese, todo lo que el mundo nos presenta es contrario, ¿no? Y es más, está en contra del diseño de Dios, que es la familia, está en contra. Por eso es que necesitamos considerar y pedirle al Señor en oración que podamos trabajar en esta área. Y el primer punto justamente habla de eso. El inciso A dice, Dios descansó porque estaba satisfecho, ¿no? Eso dice Génesis 2 1 al 3, vamos a leerlo. Dice, fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, hablando de la creación, y de la creación también del hombre. Y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios el día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Si leemos el contexto, dice que los primeros 5 días Dios creó todo. Y claro, en los primeros 5 días, y en el sexto día dice que creó al hombre, ¿verdad? Y después de haber creado al hombre, dice que en el séptimo día, el hombre, la creación, la corona de la creación, dice que el séptimo día fue reposo para el hombre. O sea, Dios le había hecho como diríamos, le creó absolutamente todo el lugar, el ambiente, ¿verdad? Para que el hombre pueda estar, comience el hombre en reposo, ¿no? Es interesante eso, si podemos leerlo después entre semana esto y meditar un poquito más. Entonces, Adán no tenía ninguna necesidad en el huerto, ¿no? Porque Dios le había hecho todo, todo. O sea, él disponía, él no tenía ninguna necesidad, ¿verdad? Él estaba pleno en Dios.
¿no? Él estaba pleno en Dios. Y tanto así que por eso es que el séptimo día, dice, Dios reposó de toda su obra, ¿no? De toda su creación. Y dice acá, dentro del huerto, como ya habíamos visto, el hombre, esto es importante, me gusta esto, dice, el hombre estaba suplido y tenía reposo. Qué interesante, ¿no? O sea, realmente cómo es que Dios suplió todo al hombre, ¿verdad? Creó absolutamente todo en los primeros 5 días y después de crearlo al hombre, Él le suplió absolutamente todo. Y esto, dice, y tenía reposo. Y esto, dice acá, era una sombra y figura de familias que están completas en Cristo. O sea que el único lugar donde nuestra familia puede estar completa y puede encontrar suplida todas las necesidades verdaderas y el reposo es en Cristo. El huerto, como hemos visto en la primera lección, era un ámbito, ¿no? Donde estaba el hombre, donde Dios lo había puesto al hombre. Pero ahora para nosotros eso era un tipo, una figura de Cristo. Entonces, para que nuestra familia sea restaurada al diseño original, debemos orar para que todo vuelva a Cristo y en Él vamos a estar plenamente completos en todas las áreas. Amén. Entonces dice, en este pasaje encontramos el último aspecto de la máxima consumación. Dios descansó y quedó satisfecho. ¿Por qué motivo? Dice, es la pregunta. Dios descansó debido a que su gloria se manifestó en un hombre que llevaba su imagen y de esta manera su autoridad comenzaría a ser ejercida, ¿verdad? ¿Dónde? En la tierra, porque ¿quién gobierna en los cielos? Dios, ¿verdad? Y Dios le delegó a Adán de su autoridad para que él pudiera comenzar a ejercer esa autoridad representativa de Dios, ¿dónde? En la tierra y se multiplicaran, ¿verdad? Las familias en la tierra. Ese era el diseño original de Dios. Mientras el hombre exprese la imagen de Dios, obedeciendo a su diseño eterno, esto es importante, el descanso del Señor en las familias será una realidad. Me gustó eso. Mientras el hombre exprese la imagen de Dios, obedeciendo su diseño eterno, el descanso del Señor en las familias será una realidad, ¿verdad? Y esto tiene que ver con el propósito eterno de Dios, de que Dios creó al hombre para que el hombre conozca a Dios y al conocer a Dios también pueda dar a conocer a toda la creación, a Dios. ¿Por qué? Porque el hombre estaba con la autoridad de Dios de carácter representativo en la tierra. ¿Verdad? Entonces, Efesios 3:15 dice, de quien toda familia, mire esto, en el cielo y en la tierra recibe su verdadero nombre. Jesús dijo en Mateo 11:28, en una versión, dice, vengan a mí los que estén cansados y agobiados, que yo les haré descansar. Y esto es para toda la familia, ¿verdad? Esto es para toda la familia. Qué difícil es cuando el hombre puede conducir muchas cosas y nunca poder conducir una familia. El hombre tiene muchas capacidades, lo mismo que una mujer, ¿verdad? Tiene muchas capacidades, pero a veces cuando vemos la familia de esas personas con mucha capacidad, a veces no pueden conducir a su familia, ¿verdad? Los hijos, solo Dios sabe cómo está cada familia. Pero nos aclara acá de que el Señor nos dice, si ustedes vienen a mí todos los cansados, todos los agobiados, yo les haré descansar. O sea, podrán conducir su familia
en descanso, ¿verdad? No hay otra forma, porque en otras palabras es simplemente volver al diseño original de Dios, ¿no? Entonces, ahí es donde vamos a descansar porque estamos gobernando y vamos a poder dirigir conforme a lo que Dios diseñó desde antes de la creación del mundo. Como familias multigeneracionales, eso me encantó también, esta palabra es muy linda, multigeneracional, o sea, Dios no está pensando solamente, Él no estaba pensando solamente en Adán, sino que Dios estaba pensando en todas las familias y en todas las generaciones que iban a venir por medio de Adán y Eva. Entonces Dios es un Dios multigeneracional, no está pensando solo en nosotros, está pensando en nuestros hijos, en los hijos de nuestros hijos y hasta la tercera, cuarta, quinta, sexta y así, ¿no? Consecutivamente. Qué interesante eso, ¿no? Necesitamos meditar y reflexionar en eso porque a veces nosotros solamente nos concentramos en nosotros y a veces no pensamos en la siguiente generación, que son nuestros hijos. Tampoco a veces nos enfocamos en nuestros nietos, bisnietos, ¿verdad? Pero Dios es un Dios de generaciones. Entonces dice, necesitamos experimentar el descanso del Señor para acceder a todo lo que está escondido en Él. Todo lo que hoy nos hace falta para llevar a cabo su propósito como familias, escuche eso, no se encuentra en métodos, en cosas externas, sino en aprender a descansar en Él. De esta manera accederemos. Claro, ¿cómo vamos a, ¿cuándo vamos a hallar descanso en Dios? Cuando entramos a su diseño y llevamos adelante su diseño original. Entonces nosotros simplemente obedecemos lo que Él diseñó. Pero cuando estamos fuera del diseño, ahí es el problema para todos, para todas las personas. Entonces ahí es donde no sabemos qué hacer, cómo dirigir, cómo llevar adelante, porque estamos fuera del diseño. Entonces, cuando volvemos al diseño original por medio de Cristo, Dios nos va a ayudar a restaurar, a conducir, a dirigir y a llevar toda la familia a su propósito y a su diseño. Eso es muy importante, ¿no? Es muy importante. Yo creo que si nosotros no sé, por eso es que si nosotros nos enfocáramos en esto, en trabajar en esto como Dios desea, yo creo que para nosotros habremos hecho algo, un trabajo fuerte, serio y eterno para con Dios. Habremos colaborado con lo que Dios había establecido. Amén. Porque vuelvo a repetir, a veces vemos lamentablemente hoy en día, ¿no? Bastante todo lo que pasa en las familias, aunque aparentemente hay fama, hay éxito y hay muchas cosas, pero las familias muchas veces sufren las consecuencias de haberse salido del diseño original de Dios. Y el único lugar donde nosotros podemos volver a esta restauración es en Cristo Jesús. Amén, amén. Entonces, me gustaría por eso que de nuevo lo volvamos a leer con más calma y en oración pedirle al Señor, ¿verdad? Porque yo mismo estoy trabajando en esto, en mi hogar, ¿no? Con mi esposa, con mis hijos, porque yo vengo de una familia donde nunca tuve padre, ¿verdad? Entonces, para mí, realmente eh, entender esto y ser dirigido por el Señor no es fácil, pero creo que es la mayor tarea que tengo yo acá en esta tierra. Esa es la mayor tarea. ¿Puedo emprender muchas cosas? Seguro, seguro que sí, pero creo que colaborar con esto que Dios desea me va a traer verdadero descanso, no solo a mí,
sino a las siguientes generaciones que vienen, de mis hijos y así sucesivamente. Amén. Entonces necesitamos nosotros considerar qué es lo que el Señor desea en este tiempo. Entonces dice, de esta manera accederemos a experimentar sus inescrutables riquezas. Wow. Aparte del descanso, hay bendición. Aparte del descanso, hay bendición, ¿verdad? Y esta es la parte con la que batallamos con el sistema del mundo. O sea, Dios dice, si todo está en orden, de acuerdo a mi diseño, la bendición también está garantizada. Eso es lo que Dios así de forma sencilla nos dice, está garantizado. Entonces dice, siendo guiados por su Espíritu Santo. Segundo punto, sustentados. Hemos visto entonces el primer punto, descanso. Segundo, sustentados. Ahora debemos ver cómo Cristo sustenta y cuida con ternura a su iglesia. Experimentar el sustento implica que algo entra en nuestro ser y satisface todas nuestras necesidades. Así que el sustento proviene de un suministro. Sin suministro es imposible que haya alimentación. Cristo sustenta la iglesia con todas las riquezas del Padre. Cristo es la corporificación. ¿Se acuerda que cuando Dios creó a Adán, le creó el ámbito, le creó todo para que el hombre, como veíamos antes, esté pleno, satisfecho y en descanso? Entonces, cuando el hombre vuelve a Cristo, el hombre también va a volver a todo esto, a obtener suministro, bendición, alimentación, provisión, etcétera, etcétera. Amén. Cristo sustenta a la iglesia con todas las riquezas del Padre. Cristo es la corporificación de la plenitud de Dios. Por ende, todas las riquezas de Dios están en Él y Él las disfruta. Es interesante, ¿no? Otra vuelta, por eso necesitamos considerar muchas cosas, amados. Amén, porque creo que ahí está el punto, ahí está el punto. El sistema en el mundo es muy diferente al diseño original de Dios, es muy diferente, es muy contrario. Y es por eso que a veces, obviamente, o sea, el hombre natural, dice, no percibe las cosas que son del Espíritu. Entonces el hombre natural vive de acuerdo a lo que ve, de forma natural. Pero el hombre espiritual en Cristo empieza a experimentar todas estas cosas. Riqueza, tesoro, bendiciones, salud, provisión, suministro, etcétera, etcétera. Efesios 3, del 9 al 11 dice, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido, escuche eso, desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, Señor nuestro. Luego que Cristo, dice acá, nutre a la iglesia con las mismas riquezas de la deidad que él mismo ha disfrutado. San Juan 15, 1 al 5, me encanta esto, dice, yo soy la vid verdadera, hablando Jesucristo. Dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano, otra versión dice, toda rama que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, así si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, dice Jesús, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí
y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Recuerde, aquí está hablando de sus diseños, de volver a él, ¿verdad? Entonces, todo lo que no está hecho de acuerdo al diseño de Dios, para Dios no es fruto, no es fruto. Amén. Entonces, mire lo que sigue explicando en la siguiente hoja, dice Jesús, dice que Él es la vid, que el Padre es el labrador y nosotros somos los pámpanos. La vid, que es Cristo, que representa a Cristo, sustenta a los pámpanos con lo que absorbe del suelo. Dios el Padre es el todo para Cristo, quien es la vid. La vid absorbe las riquezas de esta tierra, las digiere y luego las transmite a los pámpanos. En esto consiste la alimentación. Podemos decir que Cristo sustenta a la iglesia con todas las riquezas del Padre que están también en él. Hebreos 1:3 dice, el cual siendo, hablando de Cristo, el cual siendo el resplandor de su gloria, Cristo, ¿verdad? Y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hablando de acá del Cristo resucitado, que Él está, dice, sentado a la diestra de Dios en las alturas. Efesios 5:29 al 30 dice, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta, aquí también está hablando de Cristo, y la cuida, como también Cristo a la iglesia. O sea, Dios mío, ¿no? Esto es interesante. Él no solo vino a salvarnos, Él no solo vino a librarnos del infierno, ¿verdad? Él vino a restituir y a restaurar todo lo que Adán había perdido a causa de su desobediencia. Todo. Amén. Por eso es que él dice acá de que él es el que sustenta y cuida. Qué tremendo eso, ¿verdad? Como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Lo que Cristo recibe del Padre llega a ser la vida y el suministro que se hallan en la palabra. Por esto, la palabra es la palabra de vida, el pan de vida, el suministro de vida. Debemos, como familias, vivir esto de manera práctica, comiendo de la palabra de Dios diariamente. Cuanto más permanecemos en el Señor y tenemos contacto con su palabra diariamente, más somos sustentados. Es de esta manera que Cristo nutre, cuida a su iglesia. Qué lindo, ¿no? No sé si usted está gozándose igual que yo, pero esto es espectacular. Amén. Génesis 3 del 4 al 5 dice, mire cómo la serpiente ah, le habló a Eva, le dice, no morirán. Respondió la serpiente a la mujer, Dios sabe que en cuanto coman del fruto, se les abrirán los ojos y serán como Dios, el engaño, con el conocimiento del bien y del mal. Dice acá, esta es una generación que tiene un apetito voraz por el conocimiento. Y en Génesis 3:7 dice, en ese momento se les abrieron los ojos y tomaron conciencia de su desnudez. Por eso, para cubrirse, entretejieron hojas de higuera. Hoy tenemos una generación que siempre se alimenta del árbol equivocado e incorrecto. Muchos de esos criterios y filosofías entraron en la iglesia. Para muchos es más importante el criterio de la ciencia que el divino. Por eso la importancia de levantarnos como padres generacionales, siendo guiados por la vida de su espíritu y no dejándonos llevar por tendencias humanistas. Importante, ¿verdad? Cómo es que Eva, por escuchar, lamentablemente,
una palabra que no era de Dios, trajo serias consecuencias, ¿verdad? A toda la creación. Inciso C. El diseño eterno del Padre era que el hombre cumpliera la misión de administración, de administrar todo lo que él había dado. Escuche, el diseño eterno del Padre era que el hombre cumpliera la misión de administrar. El hombre tenía que administrar todo lo que le había dado, y ese ámbito maravilloso de orden divino fuera extendido en toda la tierra. Ahora bien, dice, Satanás no entró al huerto por la fuerza, tomando posesión de Adán y Eva. Él comenzó influenciando a Eva para que viera y pensara diferente de lo que Dios les había dicho. Satanás no tenía dominio allí. Él necesitaba el permiso. El dominio empodera. El diablo quería que ambos se pusieran de acuerdo con él en oposición a la palabra de Dios. Y así él fuera empoderado. Él había sido expulsado del cielo por considerarse, escuche, Satanás se consideró igual a Dios y merecedor de la adoración. Por eso es que él fue destituido del cielo. Cuando Adán pecó, se desenfocó de la verdad. Eso lo pueden leer después en Isaías capítulo 14. Es interesante eso. Ahí habla de cómo es que fue Satanás, que él no tenía ese nombre, él era un querubín, ¿verdad? Era un ángel que llevaba adoración a Dios, pero fue destituido, ¿no? Ahí se ve, dice, el engaño en su corazón. Cuando Adán pecó, se desenfocó de la verdad y comenzó a mirarse a sí mismo. En ese momento es que se da cuenta de que estaba desnudo y con temor y vergüenza. Corrió a taparse con hojas de higuera, y esas hojas con las que se vistió duraban muy poco tiempo, lo cual nos invita a pensar en una generación que se esconde detrás de realidades temporales. Hoy por hoy muchos viven escondiéndose de la realidad en que se encuentran. Qué tremendo eso, ¿no? Qué tremendo. O sea, realmente esto que estamos leyendo hoy es fundamental, ¿verdad? La humanidad perdió la autoridad para gobernar cuando Adán probó el fruto incorrecto. Con ese simple acto, el hombre pasó, escuche, de gobernar el planeta a ser esclavo y de posesión del diablo. La autoridad que Dios nos dio está sujeta a nuestro nivel de obediencia a su voluntad. Esto es importante. La autoridad que Dios nos dio está sujeta a nuestro nivel de obediencia a su voluntad. En Cristo, Dios nos devuelve la autoridad. En Cristo, Él recupera todo y Él nos devuelve, pero esa autoridad dice que está sujeta a la obediencia y a la voluntad de Dios. Amén. Romanos 6:16 dice, no se dan cuenta de que uno se convierte en esclavo de todo lo que decide obedecer. Uno puede ser esclavo del pecado, lo cual lleva a la muerte, o puede decidir obedecer a Dios, lo cual lleva a una vida recta. Inmediatamente después de la caída, se comenzó a desarrollar el plan de redención, el plan eterno de Dios que Él había predeterminado. Génesis 3:15. Por eso es que a Dios no le sorprendió, ¿verdad? La caída de Adán, porque Él ya tenía su plan eterno. Y pondré hostilidad entre tú y la mujer, y entre tu descendencia y la descendencia de ella, y su descendencia, hablando de la mujer, te golpeará la cabeza y tú le golpearás el talón. Jesús vino a reclamar
y a recuperar todo lo que se había perdido. Eso es la maravillosa gracia. Amén. No sé si hay algunas preguntas, si hay algo también para... Ese párrafo que has leído, hola Alberto, y pondré hostilidad entre tú y la mujer y entre tu descendencia y la descendencia de ella. Sí, ¿Cómo se entiende eso? Entre tu bueno, descendencia, ahí no tienen la misma no han hecho la misma descendencia los dos. No, está hablándole a Satanás. Oh, así es. ¿Cómo es eso? ¿Cómo a Satanás? explícanos, por favor. Dios está hablándole al diablo. Si leen en Génesis 3, le dice al diablo eso, pues, ¿no? Que él le pondría descendencia. Léanlo si quieren, a ver, en el capítulo, escúchenlo. No se entiende, Juanquito. A ver, espérame un ratito. Gracias. Su micrófono, acérquelo. Y no se oye bien. ¿Sí? ¿No se ve bien? Ahora Ahora sí. sí. Mira, aquí dice, está en el versículo 15, ¿no ve? Sí. Dice el 14, si leen, dice, y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de su vida. Y aquí viene esto, ¿no? Y pondré enemistad entre ti, la serpiente, ¿no? Y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. ¿No? Está hablando a la serpiente. La descendencia de la serpiente son todas aquellas personas que han decidido, digamos, vivir como la serpiente quería, así como los hijos de Dios somos los que hemos decidido vivir como Dios quiere, ¿no? Y está hablando de Cristo. Dicen que es eh, el primer versículo mesiánico que hay en toda la Biblia, ¿no? Porque en realidad eh, Jesucristo le golpeó en la cabeza, ¿no? En la cruz. O sea, le despojó totalmente a Satanás de su autoridad sobre los hombres, ¿no ve? Porque nos hizo libres del pecado, entonces ya no hay autoridad. Y ella le golpeará en el talón, digamos, ¿no? Ella, la serpiente, la maldad, le golpeó también a Jesucristo, ¿no? Eso dice, ¿no? O sea, esto se refiere al hecho de la cruz, entonces, Sí, en realidad. sí, Ah, eso es lo que ok. dice. No lo había entendido No he así. entendido, perdón que sea dura. ¿Por qué la cruz? O sea, es un versículo, ¿quién es la simiente digamos, cuál es la descendencia de uno y la descendencia del otro, ¿no? Porque dice, pondré hostilidad entre tú y la mujer, primeramente, entre el diablo y la mujer, y luego entre su descendencia y la descendencia de la mujer, ¿no? ¿Y quién es la descendencia? ¿A quién se le llamó el Hijo del Hombre, no ve? A Jesús. Jesucristo, ¿no ve? Que nació de una mujer también, ¿no ve? Porque Jesucristo Ah, no vino a la tierra María. digamos, como una creación así, ¿no? Se presentó, ¿no? Él fue descendencia de mujer también. Mm. Y él le golpeó en la cabeza a Satanás, o sea, lo destronó, digamos, ¿no? Lo destruyó. Aunque él le hizo daño a Jesús también, ¿no? A través de los romanos y todo eso. Eso es lo que dice, digamos, ¿no? Los, Sí, perdón. ¿Por qué ha hecho Y, y, referencia a y la cruz? sí, y lo que pasa es que en este pasaje está hablando de cómo es que Dios iba a restaurar todo, ¿no? Y Cristo tenía que venir como ser humano, ¿verdad? Y morir en la cruz para restaurar todo lo que Adán había perdido. Por eso que la muerte de Cristo en la cruz, para nosotros, eso nos correspondía a nosotros. Nosotros teníamos que estar ahí. Pero Cristo pagó por nosotros para restaurarnos, restituirnos, rescatarnos, redimirnos, ¿no?
Entonces ahí le está anunciando el plan eterno de Dios, de cómo es que iba a redimir a toda la humanidad. Sí, aquí está mostrando también las consecuencias, ¿no? Del pecado, porque el capítulo Mm. 3 de Génesis, ahí habla cómo fue el pecado. Ahí fue donde Adán y Eva comen el fruto del árbol del conocimiento, digamos, ¿no? Y después empieza o sea, le mostró la, la maldición en la que iban a caer, digamos, ¿no? Le habló a la mujer, le habló a la serpiente, le habló al hombre también, ¿no? Le dijo que comería del pan con sudor de su frente, maldijo la tierra, ¿no? Que produciría espinos y cardos, todo eso como consecuencia, ¿no? Del apartarse del consejo de Dios, de independizarse de Dios. Sí. Gracias. Sí, y solo esto tal vez para un poquito más aportar. Recuerde que Eva fue engañada, ¿verdad? Al escuchar, ¿verdad? Lo que Satanás le propone. Entonces, por eso es que Dios considera para el ser humano volverlo a restaurar, ¿no? A redimir, ¿verdad? Porque no es que nació en el corazón del hombre lo que había nacido en el corazón de Satanás, ¿no? Todo lo que había en su corazón, más bien logró de alguna manera engañar al hombre, ¿no? Entonces, por eso es que el Señor ahí le dice qué es lo que va a hacer, ¿verdad? Para restaurar, porque Dios sabía que el hombre había sido engañado, ¿no? Amén. Y aquí surge una pregunta, un poco, no sé, tal vez fuera de contexto. O sea, yo me pregunto ahora, ¿por qué yo tengo que sufrir lo que hizo Adán? Porque soy obviamente generación de él, pero, o sea, hasta pareciera injusto, ¿no? Sí. Porque soy otra vida, digamos, ¿no? No, o Sí, sea, o sea, vengo, digamos, de esa genética tal vez, pero digamos, yo hallo ¿cómo esto, así? digamos. Perdón, esto más quiero preguntar de paso, perdón, Juanquito. ¿Y cómo así se le escapó un ángel como Belcebú o como Satanás, si todo era perfecto? Bueno, que lo que nosotros no podemos es entrar en la mente de Dios, digamos, ¿no? Eh, Ay, Hubo que Sí. pasar estas cosas. Y por ejemplo, de la primera pregunta, y quizás con eso también se puede contestar otras, así como Adán, por ejemplo, no tenía ninguna obligación de obedecer a la serpiente, ¿no? Pero tomó una decisión. Hoy en día nosotros que estamos, digamos, con esta vieja naturaleza, la única manera para mí, digamos, ¿no? Muchas veces de que tomemos la decisión de seguir a Dios es mostrándonos las consecuencias de no seguir a Dios, ¿no? Muchas personas han venido a Cristo porque han experimentado el mal, digamos, ¿no? Han experimentado las consecuencias de una vida mala. ¿Quién sabe si no hubiera sido así? Nunca hubieran experimentado, digamos, a Cristo, nunca hubieran buscado a Cristo, digamos, ¿no? O sea, yo no entiendo bien también así que qué es lo que hizo Dios. Sé que un día lo vamos a entender totalmente, pero lo que sí sé es que ahora estamos en esta condición, digamos, ¿no? Y que tenemos toda la oportunidad de restablecer, digamos, podemos decir, el diseño perfecto en nuestras propias vidas. Eso es lo único que podemos decir, pero Dios nos revela tantas cosas que están en su propia mente, en su propio corazón, digamos, ¿no? Por eso claro, siempre, como les dije la otra vez, cada vez que vamos a la escritura, al comienzo nos vienen preguntas como que, ¿será Dios injusto? Pero la Biblia misma dice, no, Él no es injusto. La Biblia dice que Él no hace acepción de personas. O sea, hay cosas así de su carácter, Él es amor. O sea, hay muchas cosas que son tácitas de Dios. Y cuando parece que no fuera Él así, seguro que hay alguna explicación, ¿no? De por qué Él tuvo que ser así, ¿no? Realmente no sé, incluso, hay perdón, me cierto. ponía a pensar,
en el anterior capítulo que habla de la familia. Y no sé, Albertito compartió un poco, digamos, su experiencia de no haber podido tener un padre y, digamos, tener mm, esa experiencia. Y, y qué duro, ¿no? Porque hay casos, no sé, no es Pastor William, el que nos da clases, cuenta un poco, más allá de no haber tenido padre, ha visto cómo el poco tiempo que lo ha tenido, cómo ha sufrido, digamos, ¿no? Cómo ha sido él con su madre. O sea, y qué difícil es al otro lado, digamos, dar lo que no tienes, digamos, ¿no? Evidentemente aquí la gracia es Dios y esa es la solución. O sea, eso es lo que entendemos, pero a ratos parece injusto, ¿no? Pero ¿sabes qué? Por ejemplo, cuando una persona no tiene algo, lo busca con más ahínco, digamos, ¿no? Por ejemplo, cuando alguien no ha tenido, o sea, incluso nosotros que hemos tenido papá, nuestro papá no fue perfecto, digamos, ¿no? Igual necesitamos restaurar. Lo lindo es que en Dios se puede, eso es lo que estamos viendo, digamos, ¿no? Que tú buscas en Dios y Él restaura totalmente tu corazón, digamos. O sea, es como una ventaja en un sentido, porque te va a hacer buscar con más ansias a Dios, digamos, ¿no? Y en Dios encuentras la plenitud de eso. O sea, te da todo, digamos, ¿no? Y la cuestión de nosotros más bien es que podamos, no sé, seguir su palabra de tal manera que experimentaremos su paternidad, digamos, ¿no? Y esa paternidad es perfecta y suplirá todas nuestras deficiencias, digamos, ¿no? Quizá William todavía está en un proceso, quizás Alberto también, yo también estamos en un proceso, pero llegará un punto donde nuestra necesidad de padre va a ser totalmente suplida. Hoy mismo hemos estado escuchando de allá de Nueva Orleans y eso hemos dicho, ¿no? Con Alberto y con Gina en nuestra reunión en la mañana. O sea, ahora la principal cosa que necesitamos hacer es pedirle a Dios que se revele totalmente como nuestro Padre, porque solamente así podremos ser padres de la congregación, solamente podremos así ayudar a las personas a llegar al Padre mismo, ¿no? Entonces, ahorita estamos con toda la posibilidad de hacer de Dios nuestro Padre y que Él se muestre como Padre, y no solamente se muestre, sino experimentar su paternidad, su provisión, todo lo que un padre da, digamos, ¿no? Y para mí es un desafío emocionante. Para mí es una cosa preciosa. Bien que Ah, no, ah, bien que no tuve un padre perfecto porque ahora lo puedo buscar a él, digamos. es No sé. verdad. El mundo actual, digamos, como se están dando las cosas, y algo decía también Albertito respecto a esto, y es una realidad, o sea, estamos viendo que esta tendencia del LGBT, es decir, es tan diversa y tan, o sea, tal antifamilia, digamos, que de verdad llama la atención, y de pronto van a haber niños criados, no sé, por dos lesbianas, digamos, ¿no? O niños criados por dos maricones, o que llaman ellos travestis, lo que fuera. Es una tergiversación total, digamos, de este concepto de la familia o de este precepto, no sé qué se podría llamar. Y bueno, si a alguien le tocó vivir así, ya qué rayazo tiene en su mente, ¿no? Y en su corazón. Sí, ahora, como Es Dios una es, tendencia tan fuerte, de verdad, es algo que preocupa. Yo tengo dos nietitas que están empezando a ir a colegio y estaba viendo en las leyes, y no solo es Bolivia, es a nivel mundial y quién sabe en otros lugares ya están adelantados en esto, ¿no? Les están enseñando una manera de auto identificarse sexualmente, de que la manera de relacionarse con mujeres, pues es tan normal, o con hombres, o qué sé yo, tanta cosa, digamos, tergiversada y que confunde, ¿no? Y no solo eso, digamos, la gente que va creciendo, van saliendo pues generaciones completamente con la idea torcida. ajá. Por eso, mira, para mí, digamos, esto significa que el hombre está re perdido, digamos, ¿no? Y por un lado,
nuestra responsabilidad como iglesia no hemos cumplido en este mundo. Pero lo único que yo puedo hacer es tratar de cumplir 100%, digamos, ¿no? Crecer de tal manera que Cristo sea visto en mí, que Cristo sea visto en mi familia, digamos, ¿no? Y que mi familia sea una cosa tan brillante que derribe todos los argumentos de LGTB y de lo que sea, de lo que pueda verse, digamos, ¿no? Por eso ahora estamos metidos, o sea, el mundo está en tinieblas, la misma Biblia lo dice, digamos, ¿no? Hay tinieblas, pero nosotros somos la luz del mundo. Pero si o sea, no queremos ser edificados 100%, digamos, ¿no? Para hacer una luz verdadera, una luz potente, esa es nuestra parte, digamos, ¿no? Ahorita está en nuestras manos, por lo menos hacer nuestra parte, ¿no? Ya Dios hará que eso se multiplique. Seguramente ha de haber miles de cristianos también que estarán con lo mismo que nosotros. Y por otro lado, cuando Dios vaya a juzgar a esos niños, o sea, Dios es justo, Dios no les va a juzgar igual que a nosotros, ¿no? Ellos no tienen ciertas posibilidades. O sea, yo descanso totalmente, digamos, ¿no? Lo que ellos hagan con una pequeña buena intención, quizás va a ser mucho más grande para ellos que lo que nosotros podemos hacer de bien, digamos, ¿no? O sea, yo descanso en eso y lo que no está en mis manos, se lo dejo a Dios. Pero hay cosas que están en mis manos, ¿no? Y estoy haciéndolo, tratándolo con la iglesia, conmigo mismo, con mi matrimonio. Ese es el punto, digamos, ¿no? Que yo creo que vamos a hacer esa influencia poderosa que los que nos rodean necesitan. Ahí está nuestra parte. De lo otro, bueno, yo puedo, digamos, ver que viene, ¿no? El problema está, no sé que no debemos negarlo, pero ¿qué puedes hacer? Sino, primero con tu propia familia, eh, que Cristo viva en esa tu propia familia, orar por ellos, ser una mujer, digamos, donde Cristo se mire realmente y que tú, digamos, por decir, digamos, ¿no? Solo por poner un ejemplo, que tu hija y tu yerno, digamos, vean en ti algo tan grande, vean a Cristo. Y ellos mismos cambien y ellos mismos hagan lo mismo con sus hijitas y así, digamos, ¿no? Esa es la manera de que el cristianismo va a ser, ¿no? Y dice, y la propia creación, dicen Romanos 8, ¿no? Que está llena de corrupción, dice, está aguardando, dice, la manifestación, ¿no? De los hijos de Dios, la manifestación gloriosa de los hijos de Dios, perdón. Amén. Sí, interesante tu pregunta, Vivi, porque yo también por eso, ahora, ¿cómo es que yo veo que Dios existe y Dios es real? Porque Él me está dando una oportunidad de poder restaurar lo que estaba destruido, ¿verdad? Entonces, lo que no pudo hacer mi padre conmigo, y yo nunca lo conocí, entonces ahora me doy cuenta de que yo, con la ayuda del Señor y en Cristo, puedo hacer lo que Él no pudo hacer. Entonces, esa es la mayor evidencia para mí de poder dejar a partir de mí otra línea diferente a la línea que estaba detrás de él. Que, como decías tú, digamos, ¿qué culpa tengo yo? Es que el tema es que lamentablemente desde Adán viene toda esa decadencia, ¿no? Toda esa corrupción. Entonces, y nos alcanzó a toda la humanidad. Entonces, por eso es que es tan verdad la Biblia que ahora, por la gracia de Dios y con la ayuda del Señor, puedo hacer lo que no pudieron hacer conmigo. Y con la ayuda de Dios puedo dejar en mis hijos principios, vida, ¿verdad? Y ellos, al ver eso que hay de Dios en mí, entonces van a poder continuar en otra línea muy diferente, línea de vida. Amén. No, no, está totalmente de acuerdo. Ahorita, bueno, viene a mi mente lo que está pasando a nivel mundial, qué sé yo, con lo de Palestina, qué sé yo, con Rusia, etcétera, etcétera.
y un poco es, no sé, como que me, no sé, como algo de iluminación, digo, el mundo está desesperado de poder hallar una identidad. Sí, Y a través de esto, de verdad, creo que se están suscitando tantas cosas, ¿no? Es decir, porque no tiene sentido, ¿no? El ser humano debería ser pro vida. Y si nos ponemos a analizar todo lo que está sucediendo, y peor si miramos las noticias, la manera, digamos, ¿no? O sea, tanta crueldad, tanta cosa. O sea, es como que el mundo está buscando de verdad una identidad. Y ahí están los musulmanes peleando por su lo que fuera, y bueno, al otro lado los judíos, y bueno, no solo eso, ¿no? El ser humano en general es interesante, ¿no? sí, Y bueno, si uno viera como en una foto lo que está sucediendo ahorita, es decir, si tomáramos una foto de lo que está pasando ahorita en el mundo, daría la impresión de que no hay esperanza, porque la maldad está tan proliferada, ¿no? Pero bueno, ahí está lo que él promete, ¿no? Que solo con él y a través de él vamos a poder lograr levantar al ser humano, ¿no? Ese es sí, su y plan. ¿sabes qué? Y también lo lindo es que cuando ellos vean el modelo perfecto, ¿no ve? Van a querer eso, porque están desesperados. Por ejemplo, en Bolivia hay tanta injusticia, digamos, ¿no? Imagínate que se levante un hombre justo. Eso puede ser presidente, digamos, ¿no? Que todo el mundo pueda confiar en él. Todo el mundo pueda decir, en él sí se puede confiar. Te aseguro, digamos, ¿no? Y así, de esa manera, el mundo va a desear a Cristo. Y ese versículo de Romanos, que el mundo está, dice, con dolores de parto, dice, aguardando, ¿no? Aguardando la manifestación de los hijos. Porque la manifestación de los hijos es lo que necesita este mundo. Y nosotros somos los hijos. Entonces los hijos tenemos que llegar a madurar, porque si somos niños, nunca vamos a administrar, digamos, dice Noé, el heredero cuando es niño, de nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. Por eso estamos luchando, peleando por la madurez de la iglesia, digamos, ¿no? Por eso yo he visto este camino con tanta, con tanta alegría y esperanza, digamos, ¿no? Después de haber visto un camino religioso que no transforma a nadie, digamos. Y yo sí tengo esperanza. Y sé que voy a ver muchas cosas. Ahora que hasta el último hombre, no sé, solo Dios, eso no está en mis manos, ¿no? Esa es la otra cosa que yo digo. En un momento dado, lo que no está en mis manos, lo único que hace es preocuparme, ¿no ves? Pero lo que está en mis manos, eso es lo que tengo que hacer. En eso tengo que ocuparme. Y a veces estamos tan metidos en la problemática mundial que en nuestro hogar está derribando, digamos, ¿no ves? ¿Te das cuenta? Ahora preocupémonos para que seamos un foquito, una lucecita chiquita que va a ir creciendo, digamos, ¿no? Lo único que yo creo que lo único que se requiere es que sea una luz auténtica, porque hay falsas luces, hay teas que no son luces verdaderas. Y eso le podemos pedir al Señor, que nos haga verdaderas luces. Por eso creo en esto que estamos viviendo hoy en día, ¿no? Vamos a ir para adelante. Amén. Sí, y solo para cerrar, tal vez, ¿no? Es lo que decía hace rato el pastor, de que lamentablemente la iglesia no ha cumplido todavía la misión del Señor, ¿no? Que tiene que ver con restaurar todas las cosas. Entonces yo creo que más bien estamos entrando en eso verdaderamente, a colaborar con lo que Dios diseñó desde un principio. La iglesia se desenfocó, ¿verdad? Lamentablemente, muchas cosas, y no logró entender esto, ¿no? Es propósito eterno. Y ahora veo, como decía el pastor, de que Dios nos da la oportunidad a nosotros de entrar en su diseño, colaborar con su propósito,
para que justamente por medio de las siguientes generaciones afectemos, ¿verdad?, a la sociedad. Entonces Dios lo puede hacer, pero primero nosotros, nuestras familias y luego el mundo. Amén. Sí, así va a ser. Amén. Un abrazo grandote. Gracias. Nos vemos Muchas el domingo. gracias. Ya. Oremos por lluvia, por favor, oremos por lluvia. Sí. Sí, de verdad. Necesitamos lluvia. Todos, es verdad. Sí.